habla del llamado. Lo primero que nos habla el Señor es de que nos está haciendo un llamado a todos y que nos escogió con un propósito especial. Y creo que todos somos conscientes de eso, de que estamos aquí porque el Señor nos fue el que nos trajo, que nos dio por su gracia, nos escogió para que podamos servirle. Pero empieza a hablar de algo especial aquí, y es lo que nos tenemos que ser claros, que es la conversión. ¿Sí? Porque Él nos llama ¿para qué? Para que nos convertamos en sus hijos. ¿Sí o no? Ese es el propósito especial y que podamos disfrutar de todas las cosas. Y eso independientemente de la condición. Y aquí es donde empezamos a ver una diferencia entre conversión o condición. Cada uno, cuando conoció a Cristo, hemos conocido a Cristo, estamos de pronto en diferentes actividades, en cosas que de pronto no eran muy buenas o muy agradables a los ojos del Señor, pero en la condición que habíamos estado, el Señor nos hizo un llamado y nos buscó, ¿no es cierto? Y lo curioso es que aquí nos dice, no se salgan de ahí. Y es algo ahí donde empieza la curiosidad. ¿Por qué nos dice no cambie la condición? El Señor está más interesado en nuestra conversión que en nuestra condición actual. Todo el mundo como que aspira a que uno cuando se convierte nos saque y nos del sitio donde estamos. Y a pesar de, como digo, a veces no estábamos muy bien parados, ¿no es cierto? Pero el Señor nos dice, quédense ahí. Y uno dice, ¿cómo así? Eso es lo que este pasaje, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Estén en la condición, permanezcan en la condición que están. Y ese es el mensaje central de estos versículos. Lo que le está diciendo es, sean cristianos donde sea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Básicamente podemos estar analizando este pasaje. Sean cristianos donde sea. Y nos da básicamente dos ambientes especiales, pone dos ejemplos específicamente. Que nos dice, en medio de la sociedad en la que nos escogió, o en medio de la religión donde nos escogió. Está hablando de los judíos, está hablando de los esclavos, y son dos cosas, una parte social y una parte religiosa. Esos son los dos ejemplos que nos da en este pasaje, en medio de la sociedad y en medio de la religión. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Y yo les pregunto en este momento, me hacía la pregunta, está hablando de los judíos y le decía, si usted es judío, quédese como está, quédese circuncidado, ¿sí o no? Si no es judío, no se circuncide. Porque había la tendencia de que, y había un grupo de personas, de profetas, que le decían, oiga, todos ahora son cristianos, pero tienen que circuncidarse. Como sabíamos, la circuncisión es una cosa que el pueblo judío lo hacía al 8º día de nacido, pero si alguien se convertía o quería ser judío, tenía que circuncidarse porque era como la marca de nacionalidad. Pero aparte era la parte religiosa de ellos. Entonces decían, el Señor dice en sus mandamientos que hay que circuncidarse. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ser judío, tenía que circuncidarse. Y empezaban a predicar esto en el medio de los Corintios, y Pablo dice, si usted no está circuncidado, quédese sin circuncidar. Eso para el judío en ese momento era un insulto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso no era lo que ellos estaban convencidos. Si hoy dijéramos, como muchos de nosotros estamos en religión católica, usted se convierte y quédese católico. La gente dice, ¿cómo así? ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Por qué no? ¿Qué es el mensaje que está dando aquí el Señor? El judaísmo era una religión. Y vino Jesús a atacar a los religiosos en ese momento, a criticar su esto. Y Él está diciendo, si usted es judío, ¿qué es ese judío? Y yo les pregunto hoy, yo me hacía la pregunta de hoy, ¿qué es mejor? ¿Un católico obediente a la palabra de Dios? ¿O un cristiano que se dice cristiano desobediente? Como que choca, pero es la realidad. Es lo que dice, lo que importante no es la condición que esté, lo importante es que usted se ha convertido verdaderamente a obedecer la palabra de Dios. ¿Puede chocar? ¿Puede ser musulmán? Sí, como muchos dicen musulmanes. Pero si obedece la palabra de Dios, ¿qué será más mérito? ¿Me explico? Lógicamente, si dice, a medida que el Señor lo va tratando en su proceso, va seguramente a dejar de practicar muchas cosas de su religiosidad.
Pero de la noche a la mañana tiene que cambiarse y dejar todo tirado, es lo que el Señor está diciendo. No, Señor. Porque lo importante es obedecer la palabra de Dios, y nadie conoce toda la palabra de Dios ni la obedece de la noche a la mañana. Dios dice, esto es un proceso. ¿Me explico? Y cada quien se va entendiendo la voluntad de Dios y va conociendo la voluntad de Dios. Pero estamos precisamente, la gente está cambiando, como digo, de religión, y lo importante pasa esto. Dice, no, es que ahora soy cristiano. Y parece que todo lo sacan por la ventana, ¿no? El conocimiento, mi profesión, no sé qué, y mucha gente dice, no, ahora soy cristiano y no puedo ejercer la profesión. ¿Sí? Ahora, si tengo plata, tengo que botarla, mejor dicho, porque eso es pecado y eso tengo que ser pobre. Y así les venden muchas cosas, ideas de ser cristiano a la gente. Y cree que todo hay que sacarlo por la ventana. Y estamos hablando de unos casos de matrimonio, entonces, hasta la mujer la tiran por la ventana si no es cristiana. ¿Sí? Y pasa en muchas iglesias, porque los hombres manipulan mucha de esa información que tienen y hacen llevar a cosas a la gente, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había muchos pastores, muchos profetas, y hacían cambiar las condiciones de la gente, y la gente decía, precisamente todo lo que estamos hablando es unas cartas que le mandan, y le decían, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Le decían a Pablo. Pablo lo que está haciendo, contestando, son unas cartas. Y ellos decían, ¿y ahora qué hacemos con estas situaciones? Cosas que de pronto no estaban muy claras en la palabra, y él está dando claridad a las cosas que hay que hacer. Y nos puede gustar o no, pero es la realidad. Y él dice, mire, eso no es lo importante. ¿Sí? Y es importante que tengamos claro, porque nosotros nos seguimos llegando de legalismos y de cosas que hagas, que no hagas, ¿cierto? Cuando lo importante es que la gente sea convertida directamente y ya tenga un cambio de corazón. La respuesta, como dice, es el llamado que hemos tenido de parte del Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y por eso digo, es el creo. Cuando dice la gente se salva porque cree en Jesucristo. ¿Sí? Y eso es lo que el mensaje central del Evangelio es eso. Debemos creer en el amor del Señor, de que nos ama a pesar de lo que somos, y en la condición que estamos nos ama haciendo el oficio, o la condición que estemos, nos ama en esa condición. De la noche a mañana seguramente no tenemos que dejar todo tirado, sino que nos va hablando a través de su palabra. Es un proceso que hace. Entonces, como digo, hay gente que dice, pero entonces si mi mujer no es cristiana, ¿qué pasa? Hablaban hace 8 días de esto. Y le decía, ¿le da derecho a abandonarla porque ahora es cristiano? Pues de ninguna manera. Si la otra persona se quiere ir, es otro cuento. Pero si usted es un hijo de Dios y está convencido y está creyendo y está haciendo todo conforme a la palabra, usted tiene que seguir con ella. Y pasa en el ámbito laboral. Lógicamente, hay excepciones. ¿Sí? Pero hay gente que dice, ay, no, es que ese oficio de pronto no es del agrado del Señor. Y pongamos un ejemplo. Una persona trabaja en un bar y es el sustento de sus ingresos para su familia en ese bar. Entonces le dice, ay, ¿cristiano trabaja en un bar? Y, o sea, mucha gente lo ve con ojos de que eso es pecado. Y diría, ¿eso es pecado trabajar en un bar? Está trabajando. Una cosa es que él sea el dueño y esté promoviendo a la gente que se emborrache, ¿cierto? ¿Sí o no? O podemos ver que es una prostituta que vive en un prostíbulo o lo que sea. Entonces no estoy diciendo que siga prostituyendo, y por eso aclaro. ¿Me explico? ¿Sí? Pero que se aleje de todo su medio y eso, porque no es la voluntad de Dios. Y muchas cosas pasan porque la gente de todos modos tiene que comer. ¿Me explico? Y el sustento. Y la iglesia en estos casos tiene que proveer, mirar cómo ayuda a esa persona para que viva en otro oficio que no vaya en contra de la palabra. Porque lógicamente la prostitución es un pecado y tenemos que ser conscientes de eso, y no estamos promoviendo que la gente siga pecando. ¿Me explico? Pero no estamos diciendo hay que sacarla de ese medio. ¿No voy a entender? Hay que sacarla del trabajo ese, pero no que sacarla de sus relaciones de pronto con las demás prostitutas. O el tipo que está en el bar, si no está haciendo nada pecado, le está atendiendo como mesero. ¿Hay que sacarlo como mesero? ¿Es pecado que sea mesero?
Y puede ser controversial para mucha gente, pero ese es su sustento, y mientras no haya otro trabajo más digno que haga, nadie le puede prohibir que lo haga. Porque la condición, no, como digo, no es esa la que el Señor quiere. Él está trabajando mucho más adentro de la persona a través de su corazón, y el tiempo le hará llevar a que tenga otro oficio. Y vemos aquí, es que para ellos era muy grave, podemos, que la gente andara sin circuncisión. Era muy grave para ellos, lo consideraban completamente apóstatas, y alguien le hablaba que algo no se practicaba la circuncisión. Y Pablo está diciendo, no tiene que salirse de ahí, no se salga de lo que está haciendo. Y ahorita vamos a mirar más este contexto religioso que del que está hablando. Le dice, lo importante es que usted obedezca los mandamientos. Es el mensaje central de aquí. Le dice, lo importante es obedecer los mandamientos. Como le decía, si usted ya encuentra y entiende que la prostitución es pecado, pues lógicamente no puede practicar eso. Si usted dice, no, es que mi oficio es sicariato, pues uno dice, oiga, va en contra de un mandamiento de Dios que dice no matarás. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero hay muchos otros oficios que uno dice, de pronto no es lo más agradable socialmente, o que va en contra de la... Y uno dice, oiga, está bien que siga practicando eso, mientras no desobedezca los mandamientos de Dios, no es problema. Y en el contexto religioso, como digo, tenemos muchas normas, muchas reglas, que la gente cambia una religión para pasarse a otra religión. ¿O no es así? Y nos sometemos a otras costumbres, y la gente dice, la religión no hace nada por las personas. Y no estoy diciendo que todo lo que haga la religión es malo. ¿Me explico? Hay cosas que son buenas, y de pronto la gente hace más obras sociales, lo lleva a que lea la palabra o para que ore, pero no deja de ser una religiosidad, y la gente no se transforma. Entonces, antes hacía unas cosas allá en la religión pasada, se cambia a una religión supuestamente cristiana y sigue haciendo cosas que a Dios le desagradan en su vida. ¿Para qué sirvió? ¿Sí? Era, como le decía, es mejor que se quede como católico y sea obediente a la palabra, ¿sí? Y no que diga, ahora soy evangélico, soy cristiano, pero no tiene testimonio de obediencia al Señor. Decía, ¿qué es mejor? ¿Un cristiano, un católico obediente, o un evangélico desobediente, por decir una cosa? Son dos religiones, cada uno con sus errores y sus defectos. ¿Me explico? ¿Cuál se salvará? El que le obedece al Señor. ¿Me explico? Y pasa lo mismo, un musulmán, un budista, lo que sea. Si conoce al Señor, oiga, ¿no será que el Señor lo puede utilizar en medio de esa religiosidad para que la gente conozca la verdad del Evangelio? Pregunto yo. Si alguien es musulmán y sigue andando con los musulmanes y se viste como musulmán y todo lo que ustedes puedan conocer de los musulmanes, y conoce la palabra de Dios, entonces abandone todo allá, deje su familia, deje todo, porque ahora no pueden juntarse con musulmanes. ¿Estaría bien eso? Eso es lo que estaba pasando en ese momento, y por eso quiero que nos ubicamos. Estamos contemporizando el mensaje, porque era igual, la gente era religiosa y estaba convencido que eso era la solución para tener una relación con el Padre. Pero la gente cometía por su religiosidad muchas cosas que a Dios no le agradaba. Y Pablo decía, no hay que cambiarse, no hay que salirse, siga en la condición que está. Eso es lo que dice Pablo, ¿o me equivoco? Gálatas 6:15. Vayamos a Gálatas 6:15, un pasaje de Pablo que habla de lo mismo. Dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser, ¿qué? Parte de una nueva creación. Bueno, si la gente no es transformada y es una nueva persona, de nada sirve. Había la costumbre en esta época de gente, como digo, que se convertía al cristianismo y entonces, como eran circuncidados, querían hacerse casi una cirugía plástica para poderse otra vez el prepucio, porque ya no quiero ser judío. Hasta ese punto se llevaba, y era igual de escandaloso una persona que quisiera ponerse el prepucio como alguien que se lo quisiera quitar.
porque se convertía al judaísmo. Y Pablo les decía, ni lo uno ni lo otro, ¿sí? No importa que esté circuncidado, no importa que no esté circuncidado. Lo importante es que usted sea una nueva creación en Cristo. Eso es lo importante. Y volvemos al capítulo 7, el 1 Corintios 7, el 20, que dice, que vuelve a afirmar. Y fíjense que lo vuelve a afirmar, lo repite. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando ¿qué? Cuando Dios lo llamó. ¿Qué duda hay ahí? ¿Debe cambiar y dejar todo tirado? Pasa en nuestra sociedad, como digo, es que no, que toda la familia es católica, entonces tengo que dejar la familia. Y les dicen a mucha gente, deja su familia porque son católicos. ¿Estaría de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, lo que enseña él? Dice, sigue en la condición que está. Es que usted puede ser un instrumento en ese medio para convertir a la gente del Evangelio. El cristianismo no es una cosa que nos tenga que aislar y nos saque de todo lo que estamos viviendo. ¿Me explico? Sino que nos transforma del lugar donde estemos. Y pasa con la política. Mucha gente se dedica a la política. No, es que ahora no puede ser político porque todos son corruptos. No. ¿Por qué? O sea, usted como cristiano tiene que cambiar ese entorno. No alejarse del entorno que tiene. ¿Sí? Eso es lo que el mensaje central en esta parte. Como dice, lo importante es la conversión y no el cambio de religión. ¿Estamos de acuerdo? Mientras no se convierta, no sirve absolutamente cambiarse de una religión a otra. Entonces, ¿qué dice que conversión es parte del poder de Dios para qué? Transformar tu vida, pero también tu medio ambiente. Recuerde, cuando nosotros nos convertimos, ¿qué pasa? Nos rendimos, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y ahí el Espíritu Santo puede entrar en nuestras vidas. Si usted sigue con el pecado adentro, el Espíritu Santo no puede morar en él. Y cuando entra el Espíritu Santo, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué es el Espíritu Santo? Cambia. ¿Y cambia por qué? Porque es poder. Y eso a veces se nos olvida. ¿Qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos da poder. Nos da convencimiento. ¿Sí? Y cuando el poder del Espíritu Santo, ¿para qué es? Para que podamos enfrentar las tinieblas. Para que podamos enfrentar el pecado, la tentación. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Y uno dice, ahora puedo. Algo que me atraía ahora ya no me atrae. Ahora puedo dar testimonio, tengo conocimiento, el Señor me muestra su palabra, la puedo entender. Eso, ¿por qué? Por el poder de Cristo. Estos días hablábamos con alguien que uno dice, oiga, es una persona inteligente que hemos compartido palabra, la esposa le manda muchos versículos y decía, yo los leo y me encanta leerlos, pero no entiendo nada. Y eso pasa a mucha gente que no tiene el Espíritu Santo. Y lee, dice, pero no entiendo nada. Y nosotros, ¿por qué sí entendemos? Porque el Espíritu Santo es el que nos quita de todas las cosas que tenemos, que nos tapa la vista y nos da claridad y nos da entendimiento y discernimiento de lo que estamos leyendo. Eso es el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero la gente dice, uy, no, qué miedo que siga en ese medio, va a seguir contaminándose. Entonces uno dice, ¿cuál es más fuerte, el poder del mundo o el poder del Espíritu Santo? ¿Me explico? ¿El poder de la religiosidad allá o el poder del Espíritu Santo? Porque a la gente le da miedo seguir en el mismo medio, porque de pronto vuelve a caer. ¿Sí o no han oído de eso? Entonces hay que sacarlo de ese medio pecaminoso. Es que el Señor nos mandó a que nos alejáramos del pecado. Así suene como, tenemos poder sobre el pecado. ¿Me explico? ¿O no? Vamos a mirar el contexto social, como les decía. Y fíjense que uno dice, pero ¿cómo es posible hablar de los esclavos? Si uno se ubica en la parte que es la esclavitud, en esa entonces era el estrato más bajo socialmente. Abajo el punto más bajo de la sociedad eran los esclavos.
No tenían economía, no tenían nada propio, todo, ellos simplemente le pertenecían a alguien que les daba todo. Pero mucha gente, ahora, si se salían de la esclavitud, a veces quedaban peor que siendo esclavos, porque ya no tenía quien les proveyera la alimentación. ¿Me explico? Entonces, por lo menos antes tenía la comida asegurada. Y entonces la gente decía, como eres cristiano, ahora dejas de ser esclavo. Y Pablo dice, no. O sea, quédate como esclavo, respeta a tu amo, sea agradecido con tu amo, sé un buen esclavo. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Acaso el Señor no nos da libertad? La libertad del Señor es espiritual, que no seamos esclavizados del pecado, pero que pasemos a ser esclavos de Él, a obedecerle a Él. ¿Me explico? Y le decía, pero si logras la libertad por medios legales, o el Señor mueve cosas para que sea libre, pues muy bueno. Y si consigues un trabajo y todo, excelente. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pero no por ser cristiano, entonces ya te vas a rebelar contra su jefe. Y pasa lo mismo con los empleados. Ah, no es que ya es cristiano, entonces hago lo que me dé la gana, porque yo ahora le sirvo al Señor y no le sirvo a usted. Así la gente a veces llega a su fanatismo y le enseñan eso. Al contrario, le dice, usted siga siendo empleado, respete a su jefe, ¿cierto? Trabaje más fuerte, dé testimonio de honestidad y convierta a su jefe. ¿Qué diferencia es eso? Y Pablo está diciendo eso, no se cambien de eso. Como les decía, si uno lo ve en el matrimonio, es una institución civil. Y volvemos a insistir. No por ser cristiano, entonces le da la libertad a usted de hacer lo que quiera con su pareja, o abandonar a su pareja por eso. En África, en la actualidad, hay muchos problemas en ese aspecto. Gracias al Evangelio, a muchos misioneros que han compartido la palabra allá, la gente se ha convertido. Y así es más tenaz, porque allá la gente practica la poligamia. Entonces hay un hombre convertido a Cristo y tiene 10 esposas. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Problema tremendo, porque dice, entonces sigue la condición que está y deja 10 mujeres abandonadas, porque de pronto es el proveedor de todas las 10 mujeres. Es un problema real hoy en día en esos países donde se permite la poligamia, África y parte de Asia. Ellos tienen que conocer la verdad y decirle, no, esa no es la voluntad de Dios. Y seguramente tiene que haber un proceso para que quede con su primera esposa, ¿cierto? Pero es una realidad. Y le toca a la iglesia decirle, oiga, no está bien que la dejen abandonada y que las mueran de hambre las otras, por decir las otras 9. ¿Ah? O sea, o tiene que pasar unas generaciones o la próxima generación, pero fíjate que no es fácil en algunas condiciones para hacerlo. Lógicamente, y pasa y lo decimos, ¿qué pasa si vive con la amante? Que es algo muy común en nuestro medio. Y fue antes de ser cristiano, lo que sea, que son dos temas diferentes. Unas cosas están siendo cristiano y otra cosa cuando antes de ser cristiano. Pero si venía así, entonces uno dice ahora que deja la amante, deja la otra, y de pronto su esposa ya se fue con otro, se volvió a casar, y el Señor dice, pues si ya no hay forma de regresar las cosas para atrás, que es en la condición que esté y empieza una vida nueva. ¿Me explico? El testimonio. Eso es lo que dice la palabra. Pero no haga más caos y más daño a otras personas con la excusa de que ahora es cristiano. Son temas complejos. Pero el Señor dice, lo importante es que usted en el corazón se ha convertido. ¿Me explico? Lógicamente, cuando hay afectaciones a terceros, pues son cuestiones que hay que valorar y mirar. Como le digo, mucha gente, hablábamos de eso, la gente a veces, ahora es cristiano y tiene que casar. Y hacen la gente casar como si eso lo fuera a salvar del pecado. Y que el matrimonio sea, como digo, me voy a santificar porque me caso. Y Pablo le decía, no, usted tiene que ser santo y usted santificar su matrimonio. Son dos cosas completamente diferentes. No eso no da derecho ni a separarse, ni al contrario, o casarse para buscar una santidad. Si se casa o tiene alguien para que usted santifique a la otra persona. ¿Lo explico? Con su testimonio, esa es la función del cristiano.
Y lo que busca siempre Cristo es que verdaderamente seamos hechos unas criaturas nuevas ante el Señor, libres de pecado. Pero no está diciendo que nos alejemos de lo que ha sido pecaminoso anteriormente. Como le decía, le dice, no sean esclavos de nadie. ¿Y a eso qué se refiere? A los líderes religiosos que los meten a esclavizarse, a que obedezcan lo que se supone él considera correcto. Y a veces está alejado de la palabra. Y él dice, es que el Señor los compró a ustedes. Pagó un precio muy alto que fue la sangre de Cristo. ¿Sí? A Él es el único que tenemos que rendirle cuenta y obedecerle. Las leyes de Él están por encima de las leyes humanas. Pero la gente, como digo, no alcanza a conocer la ley de Dios, pero ya empieza a infringir las leyes humanas. Y Él dice, no, Señor. ¿Sí? Primero conozca la ley de Dios, obedezca la ley de Dios. Y a ese tiene que obedecer. Pero mientras no oiga la ley de Dios, la palabra de Dios, quédese como está. Y que el Señor le vaya dando a medida del proceso revelación de qué es la verdad. Pero no tome decisiones apresuradas, porque muchas veces termina haciendo daño a otras personas y sale de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, nunca olviden esto, tenemos un dueño. Nosotros no somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Y el término real cuando nos dice, sean esclavos, es real. Tenemos siervos del Señor y pertenecemos a Él. ¿Sí? Eso es lo que no podemos olvidar nunca. Sin embargo, no podemos, como digo, no podemos tomar una actitud pasiva. Esto no es una invitación a que, siga como está, quédese donde está, como está, y no pasa nada. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Es que donde estemos, debemos ser activos para llevar la verdad del Evangelio. Eso es la función nuestra. Y eso no lo podemos olvidar. No es simplemente nos quedamos así como estamos y no pasó nada y seguimos y vamos a leer la palabra. No, la invitación es precisamente esto, es que vamos a transformar el medio donde estamos. Eso es la clave del asunto. Miremos Juan 17, 15 y 19. No te pido que los quites del mundo. ¿Decía quién estas palabras? Jesús. Sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios, ¿sí o no? Es la que nos da la santidad a medida que conocemos la verdad y nos va transformando. Dice tu palabra la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. La oración de Cristo era muy clara. Decía al Padre, mire, no los quites del mundo. No los alejes del pecado. ¿Sí? ¿O me equivoco? Protégelos del maligno precisamente para que no caigan en tentación. Pero no está diciendo, aléjelos del pecado. Sino dale a través del Espíritu, la fuerza y el poder para que ese entorno sea cambiado. Y esa es nuestra función donde quiera que nos ponga. ¿Sí? No se nos dice que huyamos del pecado en ninguna parte. Nos dice, huya de la tentación. Eso es otra cosa. ¿Sí? Cuando usted ve que va a caer, aléjese. Eso es lo que dice la palabra. Pero el pecado está en todas partes. ¿O no? O sea, no importa que la gente dice, no, es que ese trabajo de pronto hay muchas mujeres bonitas ahí trabajando y puede ser una tentación para mí, entonces, pero se va a la casa y a ver pornografía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Puede estar en la casa, puede estar en cualquier lado y si no ha sido convertido, va a seguir pecando. ¿O no? Y no es más bien estar allá en la oficina convirtiendo y dar testimonio de que usted es una persona íntegra, de que no se deja llevar por la falda ni por las cosas, o por las riquezas, por cualquier cosa que pueda ser débil. Usted dice, no, ya no soy débil porque yo tengo el poder de Cristo, ¿cierto? Y mi papel es transformar ese medio. Si es un medio de corrupción, acá ¿cuántas instituciones hay corruptas? Muchas, en todas las áreas, ¿no es cierto? ¿Dónde no hay corrupción? Toda la gente del cristiano no podría trabajar. ¿O sí? No, tú tienes que ser pastor y entonces en las iglesias también hay corrupción. ¿O no? Entonces, lo que nos está diciendo Pablo, no se salgan de allá, sigan en la condición que está, en el trabajo que está, pero sea testimonio ahí. Eso es la clave. Y como digo, no se trata de que ya no puede ser católico,
Oiga, si todos sus medios católicos, usted de pronto pertenecía al corito de la iglesia de allá. Oye, llévele la verdad a ellos, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? Pero se vienen para acá a cantar acá y a pecar acá. ¿Y qué era mejor? Lo importante es la integridad de la persona, que sean completamente transformados, que crean y le tengan temor al Señor y sean obedientes. Porque no nos salvamos por ser evangélicos. ¿Me explico? No nos salvamos por ser católicos. Nos salvamos ¿por qué? Porque creemos en un Jesucristo que pagó un precio por nosotros y por eso somos obedientes. En respuesta a ese amor que tuvo con nosotros. Y nos escogió y nos hizo un llamado especial. Pero el propósito de Dios no cambia donde quiera que esté. Porque mucha gente hasta se cambia de país, de vivienda, que porque este país es muy pecador. Pues es ahí donde lo debe tener para que trabaje llevando la palabra y de conocer la verdad. ¿Me explico? Y les dejo esta ilustración que me gustó, precisamente que pasa a través del proceso de un nuevo nacimiento, de un nuevo ser. La placenta, ¿quién la hace? ¿La mamá o el hijo? El feto hace la placenta. De ahí es no el feto, porque no es feto todavía. De esa mórula empieza a salir sus células que hacen que se forme la placenta y el feto hace su propio entorno y produce líquido amniótico. ¿Sí? Él mismo lo genera, no lo hace la mamá. Él genera su ambiente y vive ahí. Y está en el estado más cómodo ahí. ¿Sí? Mientras no le entren a esa barrera que tiene, él está en condiciones ideales. Pero él se protege para que nada entre. Hasta que el momento que él ya se siente maduro, y entonces manda la señal a través de una sustancia al cerebro de la mamá para que empiece el trabajo de parto y diga, ya estoy listo para vivir en el mundo exterior. Y así es la vida cristiana también. Uno se convierte y entonces, miércoles, ¿ahora qué hago? ¿Será que esto sí? ¿Será que esto no? Uno me dice por aquí que sí, otro me dice que no, porque todavía no conoce la palabra. ¿Sí? Entonces la gente lo mete, dice, no, todavía no está maduro y pasa como un bebé como que nace antes de tiempo. Hay que meterlo en incubadora. ¿Sí han oído de eso, no? ¿Sí? Entonces ahí se les trata de poner unas condiciones, la temperatura, el oxígeno, todo para que nada le llegue a ese bebé. Que no siguen las defensas y todo el mundo está tratando de proteger. Pero ¿qué pasa con el cristiano que habitualmente pasa eso? Entonces me salgo de mi ambiente porque ya todo el mundo es pecador, todos eran tomatragos y yo, qué miedo el trago. Entonces tengo que andar con un poco de gente que no tome trago, ni que fume, ni que vaya con las prostitutas, y se aísla de todo y la iglesia lo guarda como una incubadora. Pero ¿sabe lo que pasa cuando los niños se amañan de la incubadora? Sáquelos de ahí. Y así son muchos cristianos que dicen, no, yo me quedo en la incubadora que es la iglesia. Y ando con cristianitos para un lado y para otro, que todos hablamos del mismo idioma. ¿Sí? ¿Se fortalece el niño? ¿Ese niño espiritual? Nunca. ¿O sí? Eso es lo que pasa. Y estamos en la iglesia llenos de gente que acá somos, todos son buena gente, todos sonríen, todos nos tratamos amablemente. Pero en el momento que se salen de la incubadora al mundo exterior, se convierten en unos diablitos. Y uno dice, ¿qué vale más? Ese es el problema. Y el Señor nos dice, no se salgan de la condición que están. Quédense en la condición que están, pero se han convertido espiritual. Lo importante es el cambio espiritual, no las apariencias y las condiciones externas. Pero como digo, nos gusta meternos en la incubadora y estar ahí entre hermanitos. Y el Señor nos manda eso, nos manda es que estemos precisamente en el mundo donde nos sacó, donde nos llamó, y que sigamos haciendo la obra en ese lugar. Pero, como le decía, hay que tener en cuenta los terceros. Y es en lo que a mí depende, o de lo que de mí dependa, yo tengo que obedecer al Señor. Si los terceros no soportan eso, ya es otro cuento. ¿Me explico? Y era el caso de la mujer. Si el tercero dice, no, es que ya no nos sirve para este empleo, lo tenemos que sacar, eso es otro cuento, ¿cierto?
porque es que ya me está haciendo mala imagen y no nos deja vender la cerveza como antes se vendía. Ah, bueno, pues cada quien tiene que hablar de lo que conoce, la verdad, ser testimonio de donde sea, pero ya si el otro quiere tomar represalias, en cuanto dependa de uno, no tiene uno que salir huyendo, sino ya el otro tomará la decisión. Si la mujer lo quiere dejar, es decisión de ella, ¿me explico? Si el marido quiere dejar porque deja de la paz orando, rezando todos los días, ella está haciendo ante Dios lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Pero en cuanto a lo que dependa de uno, tiene que ser obediente a la palabra. La decisión que tomen los demás es problema de ellos. ¿Me explico? Siempre y cuando uno no le haga daño a los otros, como le decía. Yo no me puedo seguir, si soy un narcotraficante, entonces tengo que seguir en el narcotráfico. No, porque sé que le estoy haciendo daño a terceros. Y ahí sí el Señor me pide cuentas por eso. Pero mientras tanto, lo que dice a uno, sigue en el medio que está, sigue en la profesión que está, mientras no le haga daño a terceros, sigue haciendo donde está y lo que está haciendo. Y eso es importante que lo tengamos claro y no nos pongamos a juzgar a los demás porque hacen o no hacen, porque sigue practicando unas cosas, mientras no sea en contra de la palabra de Dios, déjelo quieto. ¿Me explico? No trate de meterlo sacarlo del mundo o meterlo en incubadoras, porque nunca se desarrollan. Bueno, el poder que Dios nos ha dado es para que podamos evangelizar y llevar su palabra a los demás. Eso es lo clave. Y no que hagamos guetos, eso saben lo que es un gueto, ¿no? Estamos muy dados a eso. Entonces ya todos aquí reunidos juntitos y comemos lo mismo y todos hacemos lo mismo y rico la vida. Eso. Ese es el miedo al mundo precisamente y quedarnos debiluchos toda la vida. Y es mejor, como digo, sigan en su medio, pero convertidos de verdad. ¿Sí? Eso es la clave. No le tengamos miedo a la crítica del mundo, a la crítica de la iglesia, a la crítica de los religiosos. Mientras le cumplamos a Dios, eso es lo importante. No hacemos nada que pasarnos del catolicismo a los evangélicos. Absolutamente nada si seguimos con el mismo corazón y seguimos con los mismos engaños ante Dios. Quédese cada quien donde está, pero hagan la voluntad de Dios y sean obedientes. Que poco a poco van a dejar así costumbres y prácticas a medida que Dios le va revelando y le va mostrando y le hace sentir que eso no está bien. Y allá se va a convertir en un testimonio para los demás. Y esa es la clave. Donde lo ponga Dios, haga de lo que Dios le manda. Sea testimonio de Él en todas las áreas. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, pues arregle con Dios, ¿cierto? Porque no estamos. Si no está de acuerdo, pues problema